Escúchame con atención. Lo que estoy a punto de decirte puede incomodarte. Puede que te haga sentir algo que no esperabas sentir hoy. Pero si te quedas, si me escuchas hasta el final, algo en ti va a cambiar. No te lo prometo como una frase de motivación barata. Te lo digo porque llevo décadas estudiando por qué algunas personas logran todo lo que se proponen y por qué otras, con el mismo talento, con las mismas oportunidades, con el mismo tiempo disponible, terminan mirando su vida desde lejos, como si hubiera sido la vida de otro. Y la diferencia, casi siempre, se reduce a una sola cosa, una sola. La mayoría de las personas que no avanzan no están bloqueadas por la falta de recursos. Están bloqueadas porque gastan su energía más valiosa explicándole a los demás por qué hacen lo que hacen. Están paralizadas porque esperan aprobación antes de actuar. Y eso exactamente, es lo que hoy vamos a terminar. Piensa en este momento en alguien que conoces. Alguien que siempre tiene un plan, siempre tiene una idea, siempre está a punto de hacer algo grande. Lo ves en reuniones, lo escuchas en conversaciones, habla con entusiasmo sobre lo que va a hacer, sobre el negocio que va a abrir, el libro que va a escribir, el cambio que va a hacer en su vida. Y pasan los meses, pasan los años, y ese alguien sigue exactamente en el mismo lugar, hablando de los mismos planes, con la misma energía de inicio, pero sin haber avanzado ni un solo paso. ¿Lo reconoces? Quizás lo reconoces porque en algún momento ese alguien ha sido tú. No lo digo para herirte, lo digo porque es la verdad. Y la verdad, aunque duele, es lo único que puede liberarte. Ahora quiero que te hagas una pregunta. Una pregunta directa, sin filtros. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una decisión clara en tu mente? Algo que sabías con certeza que era lo correcto para ti, algo que sentías en lo más profundo de tu ser que era el camino que debías tomar, y sin embargo, antes de dar el primer paso, ¿fuiste a buscar la opinión de alguien más? ¿Cuántas veces la respuesta de esa persona, su duda, su comentario, su mirada escéptica fue suficiente para apagar tu decisión antes de que naciera? ¿Cuántos proyectos murieron en conversaciones? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a ti porque en lugar de actuar, fuiste a pedir permiso? Pregúntate esto con honestidad. ¿Cuántos años de tu vida has perdido esperando que alguien más te diera luz verde para vivir tu propia vida? Eso es lo que estamos tratando hoy. Y tiene un nombre. Se llama dependencia de validación externa. Y es uno de los hábitos más silenciosos y más destructivos que puede tener un ser humano adulto. No hace ruido. No se ve desde afuera. Nadie va a señalarte en la calle y decirte, ahí va alguien que destruye sus sueños buscando aprobación, pero por dentro, ese hábito te va vaciando, te va robando la confianza, te va reduciendo, poco a poco, hasta que un día te despiertas con la sensación de que tu vida no te pertenece, y entonces es cuando la gente dice que se siente estancada, que no avanza, que trabaja duro pero no llega a ningún lado. No es falta de esfuerzo, es falta de autonomía, es vivir bajo el peso invisible de lo que los demás piensan, esperan o aprueban de ti. Ahora, en este punto exacto del video, quiero darte algo que pocas personas están dispuestas a decirte con esta claridad. Lo que vas a aprender en los próximos minutos no es teoría, no es filosofía de autoayuda, es un sistema. Es una forma de pensar, de decidir y de actuar que puedes comenzar a aplicar hoy, en este momento, antes de que este video termine. Personas que estaban exactamente donde tú estás ahora han usado estos principios para transformar sus negocios, sus relaciones, su salud y su sentido de identidad. No porque fueran extraordinarias, sino porque tomaron una decisión que tú también puedes tomar, la decisión de dejar de explicarse y empezar a avanzar. Pero antes de llegar a eso, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que comprendas por qué explicar tus decisiones es, en muchos casos, el acto más costoso que puedes cometer. No hablo de comunicación. No hablo de compartir tus ideas con alguien que puede ayudarte a mejorarlas. Hablo de esa necesidad urgente, casi compulsiva, de justificarte ante los demás, de explicarle a tu familia por qué tomaste esa decisión de trabajo, de justificarle a tus amigos por qué ya no sales como antes, de convencer a tu pareja de que tu sueño tiene sentido, de pedirle permiso al mundo para ser quien quieres ser. Eso no es humildad, eso no es inteligencia social, eso es miedo disfrazado de educación, y tiene un costo altísimo. ¿Sabes cuál es el primer costo? La energía. Cada vez que explicas una decisión que ya tomaste, gastas energía emocional que debería estar invertida en ejecutar esa decisión. Cada conversación en la que justificas tu camino, drena recursos mentales que necesitas para pensar con claridad, para planear con estrategia, para actuar con precisión. Las personas más exitosas del mundo no son más inteligentes que tú.
No tienen más horas en el día, no tuvieron más suerte, lo que tienen es una economía de energía diferente. Saben exactamente dónde invertir su fuerza mental. Y aprendieron, muchas veces a través del dolor, que explicar sus decisiones a personas que no pueden entenderlas es uno de los desperdicios más grandes que existe. Piensa en esto. Imagina que tienes un vaso lleno de agua. Ese vaso representa tu energía diaria, tu claridad mental, tu capacidad de enfoque. Cada vez que te sientas a explicarle a alguien por qué haces lo que haces, alguien que no comparte tu visión, alguien que tiene miedo que tú no tienes, alguien que mide el éxito con una vara diferente a la tuya, ese vaso pierde un poco de agua. Y no es que la conversación dure poco, es que el efecto dura horas. Porque después de esa conversación, sigues pensando en lo que dijeron. Sigues defendiéndote en tu mente. Sigues buscando argumentos para convencerte a ti mismo de que tenías razón. Y mientras tanto, el trabajo no se hace. La decisión no se ejecuta. El tiempo pasa. Y el vaso sigue vaciándose. El segundo costo es la claridad. Cuando decides explicar tus decisiones antes de ejecutarlas, abres la puerta a la duda, no siempre porque el otro tenga razón. A veces simplemente porque el ser humano es vulnerable a la opinión ajena cuando aún está construyendo su convicción. Tu idea, tu plan, tu decisión, en sus primeras etapas, es como una semilla. Es frágil, necesita tierra, agua, tiempo, cuidado, pero si la expones demasiado pronto, si la sometes al frío de la crítica antes de que eche raíces, puede morir antes de nacer. Los grandes proyectos no mueren por falta de talento, mueren por exceso de exposición temprana, mueren porque alguien los sacó a la luz demasiado pronto, y el viento de las opiniones ajenas los apagó. Y el tercer costo, el más profundo, el más difícil de recuperar, es la identidad. Cada vez que buscas validación externa para tomar una decisión, le estás diciendo a tu subconsciente algo muy específico. Le estás diciendo, yo solo no soy suficiente para saber qué es lo correcto para mí. Y tu mente lo registra, lo archiva, lo convierte en creencia. Y esa creencia, con el tiempo, se convierte en tu forma de verte a ti mismo. Una persona que necesita permiso para vivir su vida eventualmente, deja de creer que merece vivirla en sus propios términos. Eso no es autoestima baja. Eso es el resultado predecible de un hábito repetido durante años. Un hábito que puedes romper, pero que primero tienes que ver con claridad. Quiero que reflexiones en este momento. Quiero que pienses en la última decisión importante que tomaste. No importa si fue grande o pequeña. Un cambio de trabajo, una inversión, una relación que decidiste terminar o comenzar, un proyecto que quisiste empezar, un límite que quisiste poner. ¿Cuántas personas consultaste antes de actuar? ¿Cuánto tiempo pasó entre que supiste lo que querías hacer y el momento en que realmente lo hiciste? Y en ese tiempo, ¿cuánto de ese tiempo lo pasaste explicando, justificando, convenciendo a los demás de que tu decisión era válida? Y ahora la pregunta más importante. ¿El resultado final de esa decisión dependió de si los demás la aprobaron o no? La respuesta, en casi todos los casos, es no. El resultado dependió de lo que tú hiciste, de cómo lo ejecutaste, de la energía que pusiste, no de cuántas personas estuvieron de acuerdo contigo al principio. Ahora bien, llegados a este punto, hay algo que debo aclarar con firmeza, porque si no lo hago, lo que estoy diciendo puede ser malinterpretado. No te estoy diciendo que te conviertas en alguien arrogante. No te estoy diciendo que ignores consejos valiosos. No te estoy diciendo que te aísles del mundo o que trates las relaciones con desprecio, todo lo contrario. Te estoy diciendo que aprendas a distinguir entre dos cosas que la mayoría de la gente confunde constantemente a lo largo de toda su vida. La diferencia entre buscar consejo y buscar aprobación son cosas completamente distintas, y confundirlas tiene un precio enorme. Buscar consejo significa acudir a alguien con experiencia, conocimiento o perspectiva que tú no tienes, con una pregunta específica, con el objetivo de mejorar tu decisión, no de validarla emocionalmente. Buscar aprobación significa necesitar que alguien más esté de acuerdo contigo para sentirte seguro de avanzar. Uno te hace más fuerte, el otro te hace dependiente. Uno expande tu inteligencia, el otro contrae tu voluntad. Y la diferencia no siempre está en lo que dices cuando te sientas a hablar con alguien. La diferencia está en por qué lo haces. ¿Vas porque genuinamente quieres aprender algo? ¿O vas porque necesitas que alguien te diga que está bien? Esta distinción es crítica. Y quiero que la graben en su mente ahora mismo. Los líderes más efectivos que he estudiado en mi carrera
Los emprendedores más exitosos, los profesionales más realizados, tienen algo en común que va más allá de su habilidad técnica o su coeficiente intelectual. Tienen una relación sólida, estable y segura con sus propias decisiones. No son perfectos, cometen errores, pero no necesitan el aplauso de los demás para avanzar. Aprenden de quienes saben más. Escuchan perspectivas diferentes. Pero al final del día, son ellos quienes deciden. Y lo hacen sin pedir disculpas, sin dar explicaciones, sin esperar que el mundo les dé permiso. Ahora te pregunto, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo se pasa de ser alguien que explica cada decisión a alguien que actúa con claridad y convicción? Porque no es un cambio de personalidad. No es algo que tienes o no tienes desde que naciste. Es una habilidad. Y como toda habilidad, se construye con conocimiento, práctica y disciplina. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a construir esa habilidad juntos, paso a paso, con herramientas concretas que puedes empezar a aplicar hoy. El primer principio es este. Toda decisión poderosa nace de una conexión profunda con tu propio sistema de valores. No con los valores que te enseñaron. No con los valores que la sociedad espera de ti. Con los valores que tú, como adulto consciente, has elegido como brújula de tu vida. Porque cuando sabes con absoluta claridad qué es lo que más valoras, cuando tienes ese norte interno firme y definido, tomar decisiones deja de ser un acto de valentía y se convierte en un acto de coherencia. No necesitas validación externa porque ya tienes validación interna, y eso es poder real. La mayoría de las personas nunca se sientan a hacer este trabajo. Van por la vida tomando decisiones a reacción, respondiendo a lo urgente, siguiendo lo que se espera de ellas, ajustándose a las expectativas ajenas, y luego se preguntan por qué se sienten vacías. ¿Por qué con todo lo que tienen, algo no encaja? La respuesta es que están viviendo una vida diseñada por consenso, no por convicción, y una vida por consenso es una vida a medias. Es una vida que sirve a muchos pero no te satisface a ti. Entonces, lo primero que quiero que hagas, y cuando digo que lo hagas no me refiero a que lo pienses vagamente mientras manejas. Me refiero a que lo hagas físicamente, con papel y lápiz, en un momento de silencio, es identificar con precisión tus 3 o 4 valores más importantes. No 5, no 10, 3 o 4. Los que de verdad mueven tu vida. Pueden ser la libertad, la familia, el crecimiento, la integridad, la salud, la creatividad, el impacto, no importa cuáles sean. Lo que importa es que sean tuyos, que los hayas elegido tú, que cuando los leas sientas que te describen desde adentro hacia afuera. ¿Por qué esto es lo primero? Porque cuando tienes ese mapa interno, cuando sabes qué es lo que más importa para ti, cada vez que te enfrentas a una decisión, en lugar de preguntarle al mundo qué piensa, te haces una sola pregunta. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de mis valores? Si te acerca, avanzas. Si te aleja, la rechazas. Simple, no fácil, pero simple. Y con el tiempo, esa pregunta reemplaza la necesidad de validación externa. Porque ya no necesitas que nadie te diga si estás en el camino correcto. Lo sabes tú. Desde adentro, el segundo principio tiene que ver con algo que llamo el silencio estratégico. Y este concepto transforma vidas cuando se entiende bien. El silencio estratégico no significa callarse. No significa ser hermético ni desconectarse del mundo. Significa aprender a proteger el proceso de gestación de tus decisiones. Significa entender que hay un momento para compartir y un momento para construir, y que confundir esos momentos tiene consecuencias reales. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que llevas años en un trabajo que no te satisface, un trabajo que paga bien, que los demás envidiarían, pero que por dentro sabes que no es tu lugar. Y un día, después de mucha reflexión, de mucho análisis, de noches pensando, decides que vas a hacer el cambio. Vas a empezar ese negocio, vas a tomar ese curso, vas a hacer esa transición que llevas años posponiendo. Y en ese momento de claridad, en ese momento de convicción naciente, ¿qué hace la mayoría de las personas? Lo primero que hacen es contárselo a alguien, a su pareja, a sus amigos, a su familia, y entonces comienza el diluvio. Pero ¿cómo vas a dejar ese trabajo estable? Y si no funciona, ¿ya lo pensaste bien? Eso está muy difícil ahora. Yo que tú esperaría un poco más. No lo dicen con mala intención, lo dicen con amor, lo dicen porque genuinamente les preocupa lo que te puede pasar. Pero el efecto en tu decisión puede ser devastador si aún no tienes las raíces bien plantadas. Y el problema no es ellos. El problema es que expusiste tu semilla demasiado pronto. La sacaste antes de que tuviera raíces.
y el viento, aunque no era malicioso, la movió del lugar. El silencio estratégico dice esto. Antes de compartir tu decisión, fortalécela primero. Ejecútala primero. Dale forma primero. Y cuando ya sea suficientemente sólida, cuando ya hayas dado los primeros pasos, cuando ya no sea solo una idea sino una realidad en construcción, entonces comparte con las personas adecuadas que pueden sumar a ese proceso, no antes. Esto no es engaño. Esto no es falta de comunicación en tus relaciones, esto es inteligencia emocional aplicada a la protección de tu visión. Las personas más efectivas que conozco hablan de sus proyectos cuando ya los están ejecutando, no cuando los están soñando. Y esa diferencia, esa sola diferencia, cambia completamente la dinámica. Porque cuando ya estás en movimiento, las dudas ajenas tienen menos poder sobre ti. Cuando ya diste el primer paso, el segundo se vuelve más fácil. Y cuando alguien te dice, no creo que funcione, ya puedes responder desde los hechos, no desde la ilusión. Recuerda esto siempre. La acción es el mejor escudo contra la duda. Cuando actúas, cuando te mueves, cuando ejecutas, construyes evidencia. Y la evidencia silencia la crítica mejor que cualquier argumento. No expliques tus decisiones. Demuéstralas con resultados. Ese es el lenguaje que todos entienden y que nadie puede refutar. El tercer principio es lo que yo llamo la disciplina de la identidad. Y este es quizás el más profundo de todos. Porque en el fondo, la razón por la que las personas buscan validación externa no es inseguridad superficial, es una pregunta de identidad no resuelta. Es no saber con claridad quién eres cuando nadie te está mirando. Es no tener una respuesta firme a la pregunta, ¿quién soy yo?, con independencia de lo que los demás piensen de mí. Esta pregunta, aunque suena filosófica, tiene consecuencias absolutamente prácticas. Porque cuando no tienes una identidad propia definida, te conviertes en el reflejo de las expectativas ajenas. Te vuelves bueno en lo que los demás quieren que seas. Te vuelves lo que tu familia necesita que seas, lo que tu entorno espera que seas. Y un día, después de años de construir esa identidad prestada, te miras al espejo y no reconoces quién está ahí, no porque hayas fallado, sino porque nunca te diste permiso de ser tú. La disciplina de la identidad significa trabajar activamente, con la misma seriedad con que trabajas en tu carrera o en tu negocio, en definir quién quieres ser, no quién deberías ser según alguien más. ¿Quién quieres ser tú? ¿Cuáles son tus principios inquebrantables? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus ambiciones reales? No las ambiciones que lucen bien en conversaciones, sino las que te despiertan a las 5 de la mañana con un fuego en el pecho. ¿Qué tipo de persona quieres haber sido al final de tu vida? ¿Qué decisiones definen esa persona? ¿Y qué estás haciendo hoy para convertirte en ella? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas más importantes que puedes hacerte. Y la mayoría de los adultos nunca las responden con claridad. Van por la vida en piloto automático, tomando decisiones reactivas, viviendo en función de lo urgente, de lo que les piden, de lo que el mundo espera. Y luego se sorprenden cuando a los 50 o 60 años sienten que les falta algo. No les falta éxito, no les falta dinero, les falta autenticidad, les falta la sensación de haber vivido su propia historia, no la que alguien más escribió para ellos. Quiero hablarte ahora de algo que está profundamente relacionado con todo esto, y que raramente se menciona en conversaciones sobre productividad o liderazgo, el papel del deseo en tu vida, no el deseo como algo superficial, no el deseo como capricho o impulso. El deseo profundo, legítimo, ese que nace de lo más auténtico de tu ser, es una de las fuerzas más poderosas que existe en el desarrollo humano. Pero hay una diferencia enorme entre el deseo que te impulsa hacia adelante y el deseo que te mantiene atado al pasado. El deseo sano es el que nace de tu visión. El que te mueve hacia algo que construye, que crea, que añade valor, que te hace crecer como persona y contribuye a algo más grande que tú mismo. Es el deseo de ser mejor, de crear algo significativo, de construir relaciones profundas, de dejar un legado. Ese deseo, cuando se disciplina, cuando se convierte en hábito, en rutina, en acción consistente, es el motor más potente que existe. Es lo que separa a las personas que logran lo que se proponen de las que siempre están a punto de comenzar. El deseo destructivo, en cambio, es el que nace del ego herido, de la necesidad de demostrarle algo a alguien, de la búsqueda de aprobación a cualquier costo, de la comparación constante con los demás. Ese deseo no te impulsa hacia tu mejor versión. Te empuja a perseguir cosas que en el fondo no quieres, porque no son tuyas, son de los demás, son de la imagen que quieres proyectar,
Son del miedo a ser juzgado si no las tienes. Y eso es una trampa elegante, bien disfrazada de ambición, pero una trampa al fin. ¿Cómo distingues uno del otro? Pregúntate esto, cuando imagino haber logrado este objetivo, cuando imagino tener esta cosa o ser esta persona, ¿la satisfacción que siento viene de lo que soy capaz de hacer con ello, o viene de lo que los demás van a pensar de mí? Si la respuesta es lo segundo, estás persiguiendo un deseo ajeno, y aunque lo logres, el vacío seguirá ahí, porque nada externo puede llenar un hueco interno. Nadie más puede hacerte sentir que mereces tu propia vida. Eso solo lo puedes construir tú, con disciplina, con coherencia, con decisiones tomadas desde adentro hacia afuera. Y esto me lleva al cuarto principio, que es el más práctico de todos, y que tiene que ver con el manejo del juicio ajeno. Porque una de las razones principales por las que las personas explican sus decisiones compulsivamente es el miedo al juicio, el miedo a que los demás piensen mal de ellas, el miedo a ser mal interpretadas, el miedo al rechazo. Y ese miedo, aunque real, tiene una solución. No la solución de no me importa lo que piensen, porque eso en la mayoría de los casos es solo una defensa superficial. La solución real es más profunda, es construir una autoestima tan sólida que el juicio ajeno no tenga el poder de mover los cimientos de tu identidad. ¿Cómo se construye eso? Primero, comprendiendo que el juicio de los demás dice mucho más de ellos que de ti. Cuando alguien critica tu decisión, lo que está haciendo casi siempre es proyectar su propio miedo, su propia historia, sus propias limitaciones. No lo hace conscientemente, no lo hace con mala intención, pero lo hace. Y si permites que esa proyección determine tu camino, estás dejando que el miedo ajeno gobierne tu vida. Eso es inaceptable. No a partir de hoy. Segundo, comprendiendo que el respeto genuino no se gana explicando, se gana actuando. Las personas a quienes más admiras en tu vida, las figuras que más respetas, ¿son las que siempre tienen una explicación para cada decisión? ¿O son las que actúan con convicción, que cumplen su palabra, que avanzan independientemente de la aprobación ajena? El respeto sigue a la consistencia, no a la justificación. Nadie recuerda las explicaciones, recuerdan los resultados, recuerdan a la persona que dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Y tercero, comprendiendo que el silencio, usado con inteligencia, es una de las formas más poderosas de comunicación que existe. Cuando alguien te cuestiona tu decisión, y tú respondes con una explicación larga, con argumentos, con justificaciones, lo que estás haciendo sin darte cuenta es invitarlos a debatir tu camino. Le estás dando poder a su perspectiva. En cambio, cuando respondes con serenidad, con una sonrisa genuina, con una frase corta y firme como, lo he pensado bien y es lo que voy a hacer, y no añades más, ocurre algo interesante. El espacio que queda genera respeto, no porque hayas ganado el argumento, sino porque has demostrado que no necesitas ganarlo. Esa seguridad que transmite quien no necesita explicarse es magnética. Es la misma que tienen los líderes naturales, no la arrogancia de quien cree que siempre tiene razón, sino la serenidad de quien sabe lo que quiere, lo que vale y a dónde va. Y esa serenidad no se improvisa, se cultiva, se practica, se construye día a día, decisión a decisión, en los momentos pequeños tanto como en los grandes. Hablemos ahora de uno de los conceptos más mal entendidos en la conversación sobre el éxito personal, la vulnerabilidad. Hay una idea muy extendida que dice que ser vulnerable es compartirlo todo, abrirse a todos. Mostrar cada proceso, cada duda, cada miedo, en tiempo real, con cualquiera que esté cerca. Y eso, aunque suena profundo, puede ser devastador si no se aplica con sabiduría. La vulnerabilidad real no significa exposición total. Significa la valentía de ser honesto con las personas adecuadas, en el momento adecuado, sobre las cosas adecuadas. Esa distinción lo cambia todo. Ser vulnerable con alguien que no tiene la capacidad de sostener esa vulnerabilidad no te hace valiente, te hace ingenuo, y el resultado suele ser doloroso, no porque esa persona sea mala, sino porque no estaba equipada para recibir lo que le diste. La vulnerabilidad es un regalo, y como todo regalo, debe darse a quien puede recibirlo con respeto. Eso requiere discernimiento. Requiere conocer a las personas con quienes te rodeas. Requiere construir relaciones de profundidad real antes de exponer lo más delicado de ti mismo. Y esto, de nuevo, lleva a algo que es absolutamente central en todo lo que estamos hablando hoy: la calidad de las personas con quienes compartes tu vida y tu visión. No la cantidad, la calidad. 1 o 2 personas que genuinamente crean en ti, que te conozcan en profundidad, que puedan darte retroalimentación real y honesta sin agenda,
Valen más que 100 personas que te aplauden por educación. Rodéate de las primeras. Aprende a valorarlas. Cuídalas. Y con el resto, sé amable, sé educado, sé generoso. Pero protege tu visión, no la expongas donde no puede crecer. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan porque duele escucharlo. Quiero hablarte del costo del tiempo, del costo real, medido en años de vida, de seguir postergando este cambio. Porque hay una ilusión muy peligrosa que ronda la mente de las personas que se sienten estancadas. La ilusión de que hay tiempo, de que siempre habrá un mejor momento, de que cuando las circunstancias cambien, cuando el entorno sea diferente, cuando las condiciones sean perfectas, entonces sí van a actuar, entonces sí van a tomar el control, entonces sí van a dejar de explicarse y empezar a avanzar. Pero quiero que te detengas un instante, quiero que hagas el cálculo. Tú, que tienes 30, 40 o 50 años, piensa en lo que has logrado en los últimos 10 años de tu vida, no en lo que soñaste, en lo que realmente construiste. Ahora piensa en cuánto de ese tiempo lo pasaste esperando el momento perfecto, cuánto lo pasaste buscando aprobación, cuánto lo pasaste explicando tus planes en lugar de ejecutarlos. Y si pudieras recuperar ese tiempo que ya no volverá, ¿lo usarías de la misma forma? Si la respuesta es no, entonces ese no es el punto de partida de algo diferente. Ese no, dicho con honestidad, es la grieta por donde entra la luz. No te cuento esto para que te paralices con el pasado. Te lo cuento para que sientas la urgencia del presente, porque el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. El dinero se puede recuperar, las relaciones se pueden reparar, la salud, en muchos casos, se puede restaurar, pero el tiempo que pasa, no vuelve. Y cada día que esperas para tomar el control de tus decisiones, para dejar de buscar validación, para actuar desde tu propio centro en lugar de desde el juicio ajeno, es un día que no puedes recuperar. Esa es la verdad. Y prefiero decírtela con claridad hoy, aunque incomode, antes de que pase otro año y te encuentres exactamente en el mismo lugar. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas oportunidades han pasado frente a ti solo porque este hábito te impidió actuar con disciplina y enfoque? ¿Cuántos caminos no tomaste porque esperaste que alguien más te dijera que eran seguros? ¿Cuántas versiones de ti mismo dejaste sin explorar porque te quedaste dentro de los límites de lo que los demás aceptaban? Esas preguntas no tienen respuestas cómodas, pero tienen respuestas necesarias, porque sin honestidad sobre el pasado no hay claridad para el futuro. Vamos a profundizar ahora en algo que tiene que ver con la relación entre la disciplina y la libertad, porque hay un malentendido enorme sobre lo que significa ser libre. Muchas personas creen que la libertad es la ausencia de estructura, que ser libre significa no tener reglas, no tener horarios, no tener compromisos fijos, que la persona más libre es la que vive sin límites. Y eso es completamente falso. La persona más libre que puede ser es la persona más disciplinada, porque la disciplina no te encarcela, la disciplina te da el poder de elegir, y el poder de elegir es la única libertad real que existe. Cuando eres disciplinado en tus hábitos, tienes energía cuando la necesitas. Cuando eres disciplinado con tu tiempo, tienes espacio para lo que más importa. Cuando eres disciplinado con tus relaciones, tienes profundidad en lugar de superficialidad. Y cuando eres disciplinado con tus decisiones, cuando las tomas desde tu propio centro, cuando las ejecutas sin necesitar el permiso de nadie, tienes algo que el dinero no puede comprar. Tienes integridad contigo mismo. Y esa integridad, esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, es la base de toda confianza genuina, la confianza que los demás te tienen, y la más importante de todas, la confianza que tú te tienes a ti mismo. Déjame decirte algo sobre la confianza propia, porque es un tema que se menciona mucho pero se entiende poco. La confianza no es una sensación que aparece de la nada. No es algo que tienes o no tienes. Es el resultado directo de un historial de compromisos cumplidos contigo mismo. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque sea pequeño, construyes un ladrillo de confianza. Cada vez que tomas una decisión sin buscar validación y la ejecutas con éxito, construyes otro ladrillo. Cada vez que pones un límite y lo mantienes, cada vez que eliges tu visión por encima de la aprobación ajena, cada vez que actúas con coherencia entre tus valores y tu comportamiento, estás construyendo la estructura más sólida que existe, una identidad que confía en sí misma. Y esa identidad cambia todo. Cambia cómo te muestras al trabajo, cambia cómo te relacionas con los demás, cambia cómo enfrentas los obstáculos, porque cuando confías en ti mismo, los problemas no desaparecen. Pero tu forma de verlos cambia radicalmente.
En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto y cómo lo uso para avanzar? Esa pregunta, ese simple cambio de perspectiva, es la diferencia entre quien se victimiza y quien se transforma. Y tú puedes hacer ese cambio. Hoy. No mañana. No cuando las circunstancias mejoren. Hoy. Quiero hablar ahora de algo muy específico, el manejo de las relaciones cuando empiezas a aplicar estos principios. Porque cuando comienzas a actuar con más autonomía, cuando dejas de explicarte y empiezas a avanzar, algo cambia en tu entorno. Algunas personas lo van a celebrar, otras van a sentirse incómodas. Y esa incomodidad puede manifestarse de formas que te confundan o te hagan sentir culpable. Pueden decirte que has cambiado, con un tono que sugiere que cambiar es algo malo. Pueden sentir que ya no eres el mismo de antes. Y tienen razón, no eres el mismo. Estás creciendo. Y el crecimiento siempre genera fricción con quienes prefieren que te quedes donde estabas. No lo tomes como traición. No lo tomes como señal de que estás haciendo algo mal. Tómalo como información, como datos sobre las relaciones que tienes. Porque hay personas en tu vida que te aman tal como eres ahora mismo, con tus límites actuales, con tus inseguridades actuales, con tu necesidad de validación actual. Y cuando eso cambia, cuando ya no eres la misma pieza en el mismo tablero, la dinámica se mueve, y a veces duele. Pero ese dolor no es señal de error, es señal de crecimiento real. Las relaciones que sobreviven tu transformación son las relaciones que merecen quedarse. Las que se alejan porque creciste no eran relaciones de profundidad, eran relaciones de conveniencia mutua. Y está bien dejarlas ir, con gratitud por lo que fueron, sin culpa por lo que dejaron de ser, porque parte de avanzar en la vida es también soltar relaciones que ya no te nutren, soltar hábitos que ya no te sirven, soltar versiones de ti mismo que ya completaron su función, y abrirte, con valentía, a la versión que está esperando ser vivida. Ahora bien, hay algo que quiero enfatizar con fuerza porque es fácil de malinterpretar todo lo que hemos hablado. Autonomía no significa frialdad, firmeza no significa dureza. Tomar decisiones sin buscar aprobación no significa tratar a los demás con indiferencia, todo lo contrario. Cuando eres genuinamente seguro de ti mismo, cuando no necesitas que los demás te validen, puedes relacionarte con ellos de una manera mucho más honesta, mucho más profunda, mucho más generosa. Porque ya no estás en la relación para que te llenen. Estás en la relación para contribuir, para construir, para conectar de verdad. La verdadera conexión, la que trasciende, la que deja huella, nace entre personas que son completas en sí mismas, no entre personas que se necesitan mutuamente para sentirse enteras. Cuando dos personas que saben quiénes son, que tienen claridad sobre sus valores, que toman sus decisiones desde su propio centro, se encuentran, lo que crean juntas es extraordinario. Porque no se unen desde el miedo, se unen desde la elección, y esa es la diferencia entre una relación que te hace crecer y una que te mantiene estancado. Hablemos de algo muy práctico ahora. Quiero darte un conjunto de estrategias concretas, de acciones específicas que puedes implementar en las próximas 24 horas para comenzar a construir esta nueva forma de relacionarte con tus decisiones. No son ideas abstractas, son pasos reales, medibles, que marcan la diferencia cuando se aplican con consistencia. El primer paso concreto, toma una decisión hoy que hayas estado posponiendo porque no has recibido suficiente aprobación externa. Puede ser pequeña, de hecho es mejor que empiece siendo pequeña. Puede ser que hagas esa llamada que llevas tiempo evitando, que envíes ese mensaje que no enviaste porque no sabías cómo iban a reaccionar, que reserves ese curso que quieres hacer desde hace meses, que pongas el límite que sabes que necesitas poner. Toma esa decisión hoy. Sin explicar por qué, sin pedir permiso, tómala, actúa, y observa lo que pasa en tu interior. Esa sensación, aunque pueda venir acompañada de algo de miedo, tiene también algo de libertad. Reconoce esa libertad, aliméntala. El segundo paso, identifica a una persona en tu vida que te haya dado retroalimentación honesta y valiosa en el pasado, alguien cuya perspectiva genuinamente aporta a tu crecimiento, y busca su consejo la próxima vez que lo necesites, no para que te dé permiso, sino para que te ayude a pensar mejor, y nota la diferencia. Nota cómo se siente buscar consejo desde la fortaleza en lugar de buscar validación desde el miedo. Son experiencias completamente distintas. La primera te hace más inteligente, la segunda te hace dependiente. El tercer paso, comienza a crear lo que yo llamo un diario de decisiones. No un diario emocional, un registro estratégico.
Cada vez que tomes una decisión significativa, escríbela. Anota qué valores la guiaron. Anota qué resultados esperabas. Y semanas o meses después vuelve a ese registro y evalúa. ¿Qué funcionó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías diferente? Este ejercicio construye algo invaluable. Un historial propio de toma de decisiones. Una base de datos personal de cómo piensas y cómo eliges. Y con el tiempo, ese historial se convierte en tu mayor mentor. Porque nadie conoce tu vida mejor que tú. Nadie puede enseñarte sobre tus propias decisiones mejor que el registro honesto de las que ya tomaste. El cuarto paso, practica lo que llamo el silencio deliberado ante la presión social. La próxima vez que alguien te cuestione una decisión que ya tomaste, en lugar de responder inmediatamente con una explicación, haz una pausa. Respira. Y luego di algo simple: lo he pensado bien, o sé lo que hago, o simplemente gracias por tu perspectiva, y no añadas más. Observa cómo eso cambia la dinámica. Observa cómo esa pausa, esa brevedad, comunica más seguridad que cualquier argumento que pudieras dar, y observa también cómo te sientes después, sin el agotamiento de la justificación, sin el peso de haber entregado parte de tu energía a una conversación que no necesitabas tener. El quinto paso es el más difícil y el más transformador. Trabaja en construir una práctica diaria de silencio y reflexión. Puede ser meditación, puede ser caminar sin teléfono, puede ser sentarte 15 minutos cada mañana antes de que el mundo empiece a reclamar tu atención. En ese silencio, hazte 3 preguntas simples. ¿Qué es lo más importante para mí hoy? ¿Qué decisiones necesito tomar? ¿Y estoy tomándolas desde mis valores o desde el miedo al juicio ajeno? 15 minutos, todos los días. Con consistencia. Eso, en 12 meses, cambia la forma en que te relacionas con tu propia vida de una manera que ningún libro, ningún curso, ningún video puede reemplazar. Porque es práctica. Es hábito. Es el músculo del autoconocimiento fortalecido día a día. Quiero hablarte ahora de algo que muchas personas en la mitad de su vida experimentan sin saber cómo nombrarlo. Es esa sensación de que el tiempo pasa pero no avanzan. Que trabajan mucho pero el movimiento es horizontal, no vertical. Que tienen más experiencia que hace 10 años, pero no necesariamente más sabiduría. Y esa sensación, lejos de ser una señal de fracaso, es en realidad una invitación. Una invitación a hacer el trabajo interior que se ha postergado, a responder las preguntas que se han evitado, a tomar el tipo de decisiones que siempre se dejaron para después. Porque hay un momento en la vida de las personas donde el crecimiento externo, los logros, los títulos, los reconocimientos, ya no es suficiente para callar la voz interior que pregunta: ¿pero quién eres tú realmente? ¿Qué quieres tú realmente? ¿Para qué es todo esto? Y esa voz, si se ignora, no desaparece. Se vuelve más ruidosa. Se convierte en ansiedad, en inquietud, en la sensación de vivir en la superficie de tu propia existencia. Y la respuesta no está afuera, no está en el próximo logro, en la próxima relación, en el próximo trabajo. Está en el trabajo profundo de conocerte, de definirte y de vivir con coherencia entre lo que eres y lo que haces. Ese trabajo es el trabajo más importante que puedes hacer. Y empieza exactamente con lo que hemos hablado hoy. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina. Y la disciplina más alta que puedes ejercer no es sobre tu cuerpo ni sobre tu agenda. Es sobre tu mente. Es sobre la calidad de los pensamientos que permites que gobiernen tus decisiones. Es sobre la diferencia entre vivir reactivamente, respondiendo a lo que el mundo te impone, y vivir proactivamente, creando la realidad que quieres habitar. Hay una pregunta que me gusta hacer en mis seminarios y que quiero hacerte ahora. Si nadie te estuviera viendo, si nadie supiera, si no hubiera ninguna consecuencia social, ningún juicio, ninguna expectativa ajena, ¿qué harías diferente en tu vida? ¿Qué decisión tomarías que has estado evitando? ¿Qué camino seguirías si no hubiera nadie a quien explicarle a dónde vas? Esa respuesta, esa primera respuesta que llegó a tu mente antes de que la razón la filtrara, esa es la respuesta más importante que puedes tener hoy. Porque eso es lo que quieres, lo que de verdad quieres. Y mereces construirlo. No después de que todos lo entiendan, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, recuerda siempre que no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta, el hábito de explicarte, el hábito de pedir permiso, el hábito de esperar aprobación, el hábito de medir tu valor en función de lo que los demás piensan de ti. Esos hábitos, repetidos día tras día,
año tras año, construyen una prisión tan familiar que deja de sentirse como una prisión. Se siente como tu vida, y eso es lo más peligroso de todo, que te acostumbras, que lo normalizas, que dejas de ver los barrotes porque los ves todos los días. Pero hoy, en este momento, después de todo lo que hemos conversado, no puedes decir que no lo ves, porque ya lo viste, y una vez que ves algo con claridad, ya no puedes hacer como que no está ahí. Puedes ignorarlo, puedes posponerlo, puedes volver a tus viejos patrones, pero ya sabes lo que estás haciendo, y ese conocimiento es, al mismo tiempo, tu mayor responsabilidad y tu mayor oportunidad. Quiero que hagas algo ahora. Antes de que este video termine, antes de que tu mente vuelva a las demandas del día a día, quiero que tomes una decisión, no una decisión grande, una decisión pequeña pero real. Una cosa concreta que vas a hacer de forma diferente a partir de hoy. Solo una. No necesitas transformar tu vida entera de golpe. No necesitas resolverlo todo al mismo tiempo. Solo necesitas dar un solo paso, en una dirección diferente. Porque ese paso, ese primer paso tomado desde tu propio centro, sin buscar aprobación, sin esperar validación, ese paso cambia algo en ti que ya no se deshace. Y a medida que acumulas pasos, a medida que construís ese historial de decisiones tomadas con coherencia, con disciplina, con autenticidad, algo pasa, la necesidad de explicarte va disminuyendo. No porque ya no te importen las relaciones, sino porque tu relación contigo mismo se vuelve lo suficientemente sólida como para no necesitar que los demás la confirmen. Y desde ese lugar, desde esa solidez interior, las relaciones que construyes son completamente diferentes, más honestas, más profundas, más libres. Eso es lo que quiero para ti, no una vida donde nadie te importe, sino una vida donde te importes suficientemente a ti mismo como para no depender de la aprobación ajena para vivir. Una vida donde tus decisiones nazcan de tu visión, no del miedo, donde tu identidad sea tuya, no prestada, donde tu energía se invierta en construir, no en justificar, donde te despiertes cada mañana con la claridad de saber quién eres y a dónde vas. Eso es posible. No es un ideal lejano, es el resultado predecible de aplicar, con consistencia y con determinación, los principios que hemos explorado hoy. Reflexiona en este momento sobre todo lo que hemos recorrido juntos. Hablamos de la diferencia entre buscar consejo y buscar aprobación. Hablamos del costo real, medido en energía, en claridad y en identidad, de explicar tus decisiones a quienes no pueden comprenderlas. Hablamos del silencio estratégico y de por qué proteger el proceso de gestación de tus ideas es un acto de inteligencia, no de secretismo. Hablamos de la disciplina de la identidad y de cómo definir con claridad quién eres es el punto de partida de toda autonomía real. Hablamos del deseo sano y del deseo destructivo, y de cómo distinguirlos para que tu energía vaya hacia donde construye y no hacia donde consume. Hablamos del costo del tiempo y de la urgencia de actuar ahora, no después. Y hablamos de cómo la verdadera libertad no nace de la ausencia de estructura, sino de la disciplina que te da el poder de elegir. Todo eso, integrado, aplicado, practicado con constancia, te lleva a un solo lugar. A ti mismo. A la versión de ti que ya existe, que siempre ha existido, pero que ha estado esperando que le des permiso para salir, no el permiso de los demás. Tu permiso. No expliques tus decisiones a nadie. Tómalas, ejecútalas, demuéstralas con resultados. Vive con la firmeza de quien sabe lo que quiere y la serenidad de quien confía en sí mismo para lograrlo. Ese es el camino. No es el camino más cómodo, pero es el más verdadero, y al final de ese camino, cuando mires hacia atrás, no vas a arrepentirte de haber caminado por él. Te vas a arrepentir solamente de no haberlo tomado antes. Hoy es el antes, mañana puede ser el después. La diferencia es la decisión que tomas ahora, una decisión sin explicaciones, sin permiso. Solo tú, tu visión, y el compromiso de vivir en coherencia con lo que realmente eres. Esto es solo el principio. En los próximos videos, vamos a profundizar en cada uno de estos principios con más herramientas, más estrategias, y más casos concretos que te van a ayudar a aplicarlos en cada área de tu vida. Vamos a hablar de cómo construir rutinas de alta performance, de cómo manejar los conflictos sin perder tu centro, de cómo desarrollar relaciones que suman en lugar de drenar, de cómo hacer que el tiempo trabaje para ti en lugar de contra ti. Si estás comprometido con este camino, si lo que escuchaste hoy resonó en algo profundo, entonces el siguiente paso es claro. Quédate. Sigue aprendiendo. Aplica lo que aprendes. Y mira lo que le pasa a tu vida cuando dejas de pedirle permiso al mundo para vivirla. Nos vemos en el siguiente video.